El nahual que nunca envejecía. Auténtico relato de rancho con bestias nahuales. Hace ya bastantes años, en una comunidad muy conocida y llamada Arteaga, se encontraba una ranchería muy pequeña, en donde mis padres vivían totalmente en armonía, y por lo regular se dedicaban al comercio, agricultura y a la cría de ganado. Ese lugar era muy bonito, en él había bastante vegetación, y por ser pueblo, todos se conocían muy bien, pero curiosamente, había más ancianos que niños pequeños. Esta historia me la contó mi madre, y yo se la quiero contar a ustedes, tal y como sucedió. Doña Martina era una mujer muy trabajadora. Su marido Manuel había quedado inválido a causa de la caída de un burro, y en aquel entonces se lastimó las piernas para jamás volver a caminar. Resulta que un día, el burro que montaba lo tiró, ya que éste se asustó con un extraño animal que miró entre los árboles, uno muy aterrador, y en ese momento, la bestia salió despavorida, tirando al campesino contra unas rocas, lo que le causó la invalidez. A raíz de esto, el campesino, al sentirse una carga, se había amargado mucho y para todo discutía. En esa época, la pareja tenía una pequeña niña, una llamada María, de tan solo 8 años de edad. La niña se ganaba el cariño de todos y ayudaba a su madre en todas las actividades, incluso para hacer tortillas a mano. Los abuelos paternos de la niña vivían en Arizpe y en ocasiones los visitaban. A decir verdad, ellos no querían a la nuera, ya que la culpaban de todas las desgracias de su pobre hijo. Aparte de que ya sabían que lo quería dejar, por eso mismo no querían para nada a la pobre mujer y pensaban en quitarle a la niña. Con el paso del tiempo y al sentirse una carga, el campesino se tuvo que ir a vivir con sus padres, ya que estos prometieron llevarlo con un buen brujo allí en Arteaga para que lo ayudaran a caminar de nuevo y para que le consiguieran un buen trabajo, cosa que se veía imposible. Después de un año y de estar en casa, este señor se amargó más y al final terminó abandonando a su mujer y a su hija. Martina quedó muy desconcertada y afectada, ya que en el fondo sí quería a su marido, y que todo lo que ella pensaba o decían pues eran chismes, así que afligida con la situación que atravesaba, pues no sabía qué hacer para sobrevivir. En la casa ya no tenían ni qué comer. El dinero que de por sí nunca alcanzó, ahora era insuficiente para mantener a la pequeña. Así que con todo el dolor de su corazón, la dejó con una comadre para que la cuidara. Total, esa comadre jamás se casó, tampoco pudo tener hijos. Además, tenía mucho dinero. Cierto día, la pobre mujer se fue a probar suerte a la capital y para eso encargó a su hija. Martina dejó a su hija con su comadre y gracias a Dios, rápido consiguió trabajo de sirvienta. Esto para una familia adinerada, pero lamentablemente solo podía salir del pueblo una vez al mes. Por su parte, la niña se encontraba muy triste. Por un lado extrañaba mucho a su padre, pero por el otro no podía vivir lejos de su madre. Así que a los pocos días de estar en casa de la comadre, a esta ya la veían con malos ojos, porque la mujer era gruñona y malhumorada, y para nada disimulaba que la pobre niña la desesperaba. En ocasiones ni de comer le daban, a pesar de que la Martina le pagaba a la comadre para que se la cuidara. La comadre, curiosamente, pues tampoco comía, porque no cocinaba, ya que ésta salía todas las noches por el monte y regresaba a altas horas de la madrugada para dormirse todo el día. Cuando terminaba de acarrear leña y de limpiar la casa, la pobre niña iba de casa en casa tocando las puertas para ver si le regalaban un taco de frijoles. El dinero que su madre le mandaba
era derrochado por doña Adela en hierbas, veladoras y plantas y cosas extrañas. Cierto día, a la casa se acercó una mujer muy bonita y joven, la cual era amiga de doña Adela, pero esta era muy extraña. De hecho, cuando la comadre la vio, palideció y la garganta se le secó. Aquella extraña visita que llegó ese día, pues tampoco nunca se casó, no tuvo hijos y vivía en una pequeña casa en lo alto del cerro. Eso sí, era la envidia de muchas mujeres del rancho, ya que jamás envejecía y hasta la llegaron a señalar de que era un nahual, pero pues no tenían pruebas de eso. Por su parte, la gente que la veía de lejos le tenía mucha desconfianza y además siempre se aislaba de todos. Cuando esta mujer bajaba al pueblo, solo era si estaba oscuro, si estaba nublado, y lo hacía totalmente cubierta de ropas, para que el sol no le quemara su delicada piel. La mujer vivía rodeada de algunos animales y un perro que era su única compañía. Eso sí, aquel perro era enorme y negro, su pelaje inmensamente oscuro, además muy agresivo, tanto que causaba mucho miedo a quien se acercara para molestarla. Por su parte, el aspecto de la comadre era bastante cuidado, pero curiosamente, días después cambió, y dicen que hasta rejuveneció rápidamente, a pesar de vivir en un rancho. La comadre trató de cuidarse mucho, y dicen que sí la vieron rejuvenecer, que se quitó como 30 años de encima, y por ningún lado se le apreciaban las canas, y eso que tendría más de 60 años de edad, cosa curiosa. Por otra parte, desde esa vez, cada noche se extraviaban docenas de niños, además de animales, y uno que otro adulto sin bautizar. La extraña mujer de la montaña visitaba por las noches a la comadre, y a esta le llevaba extrañas cosas, además de veladoras. Antes del canto de los gallos, salía camino para su casa, sin imaginar que la niña ya las había espiado. Ahora sabía su negro secreto de ambas. Aquella extraña mujer de la montaña se traía algo entre manos, porque las malas lenguas murmuraban que en sus buenos años era muy bonita, pero siempre había sido malvada, al grado que cada que estaba embarazada, se le moría su bebé y los enterraba supuestamente en su patio. Cuando el esposo de esta llegaba, con tristeza descubría que una vez más no se lograba el embarazo y abortaba a los bebés, sin imaginar que esa horrenda nahual les chupaba la sangre y los devoraba, esto para mantenerse joven. Por eso la llegaron a nombrar la bruja nahual, aquella que nunca envejecía. Por su parte, la comadre, también de muy joven, se había comprometido con un muchacho, el hijo de un gran hacendado, pero cuando estaba a punto de casarse, le sucedió una desgracia y este murió de la manera más repentina que hubiera pasado. Ella se llenó de odio contra el rancho y contra todos los hombres. Lo que no sabían es que esta mujer nadaba en oro, y es que sin duda no necesitaba trabajar, porque cada noche su fortuna crecía. Además la culpaban de esa muerte, pues decían que aquel joven ya no la amaba y que solamente estaba allí por su dinero. Esto porque otra joven se le cruzó en su camino y la mujer nahuala moría de rabia, pero no se le pudo comprobar nada, ni tampoco de que fuera la culpable. Cuando la visita se marchaba, la comadre miraba a la niña muy fijamente, y a pesar de que la trataba mal, cuando escuchó que a sus 8 años de edad estaba sin bautizar, hizo hasta lo imposible por ganársela. Le decía a la mamá de la niña que si tenía mucho trabajo o que si era imposible regresar al pueblo, que no se preocupara, que ella la cuidaría muy bien y con gusto, sin imaginar que esta aberrante nahual ya se estaba saboreando su sangre.
Dice mi madre que cierto día al rancho llegó sin avisar la señora María, pues quería darle una sorpresa a su hija, pero ya no la encontró. Después de tocar y tocar, nadie le abrió la puerta. Fue un campesino que iba pasando el que le contó que la comadre y una extraña mujer de la montaña se habían llevado a la niña para el cerro, solo que ésta se rehusaba y no se quería ir. Dicen que la madre salió a buscar a su hija a ese lugar, preguntó a los lugareños y nadie le daba razón de dónde quedaba. Se dirigió hasta el pueblo, pero ahí tampoco se encontraba. La pobre mujer estaba desesperada, pues ya había pasado mucho tiempo y la niña no aparecía. Hasta la casa de María llegó un campesino, el cual, al verla desesperada, le dijo que últimamente veía mucho bajar a la bruja del cerro, aquella que se convertía en nahual, y se metía a la casa de la comadre, y que desde esas visitas, cada noche se perdían muchos niños, y estos no estaban bautizados, y en especial, aquellos niños que aún no comían sal. Temblando, le dijo que fueran a buscar de inmediato a la casa de la montaña, pero que no fuera sola, porque estas mujeres tenían muy mala fama, ya que se les acusaba de ser nahuales y de que no envejecían. En el camino, otra mujer le dijo que había visto caminar a la niña hacia el cerro, con una mujer que la llevaba a la fuerza. Curiosamente, esa mujer se parecía a una señora del rancho, solo que más joven. Era como si nunca envejeciera. Caminó junto con 5 hombres rumbo a la casa de la bruja nahuala, pero antes de llegar, 3 de ellos se arrepintieron y se regresaron. Gracias a Dios, en un par de horas llegaron al jacal, uno que se veía muy descuidado y abandonado. Al paso, le salió el enorme perro negro y les impidió avanzar, y con miedo un campesino sacó su machete y lo persinó en nombre de Dios Padre, y fue que ese perro se perdió entre la oscuridad para no volver. Cuando por fin llegaron a la casa, la mamá de María se acercó y tocó desesperadamente la puerta, pero nadie la abrió. Tocó y tocó, y sin más la mujer molesta abrió. La madre le reclamó y exigió que le devolvieran a su hija María, pero la joven mujer se hizo la desentendida y los corrió de su propiedad. Se hizo que no sabía de lo que hablaban. Cuando les estaba cerrando la puerta, la madre empujó a la otra mujer y la hizo para un lado y se metió a la fuerza. Después de buscar, allí no había nada. Miró detenidamente para todos lados y nada. Al parecer, la joven mujer decía la verdad. Cuando creyó que había revisado muy bien, justo debajo de la mesa, se encontró un zapato de la niña, y fue allí que le exigió que le devolvieran a su hija. Aquella malvada soltó una risa y le dijo que ya era muy tarde, que la niña ya había pasado a mejor vida, que solo se asomara a la olla que estaba en el fogón. Lamentablemente era verdad todo. Dice mi padre que él fue uno de los 2 valientes que acompañó a esa pobre mujer a buscar a su hija, y que en efecto, allí olía a comida, pero en especial a carne. Temblando, la mujer se acercó a la estufa de leña y quedó petrificada, porque allí adentro se encontraban los restos de su hija. Aquella aberrante bruja la había asesinado y se la estaba comiendo por partes, pero también dicen que aseguran que se la daba a sus perros, ya que ella, para mantenerse joven, solo le succionaba la sangre a la gente. Consternada por lo que le pasó a su hija, se le fue encima a esa bruja nahual llena de ira para matarla. En ese momento, mi padre y el otro señor sujetaron a la nahuala, pero esta tenía una gran fuerza descomunal y los comenzó a ahorcar. Cuando creyeron que ya había matado a mi padre, la señora tomó algo de la mesa y se lo aventó a la lumbre. Después agarró el machete y le hizo una cruz con saliva y también lo aventó al aire y se lo clavó a la joven nahuala. Segundos después,
Esta aberrante bestia se retorció en el piso y rodó por varias veces, hasta que terminó convertida en aquella anciana, una como de 80 años de edad. Los hombres que se regresaron al pueblo, allí de Artiaga, avisaron de lo ocurrido y con otros pobladores nuevamente subieron para el cerro. Cuentan que al ver eso y de saber que era una bruja nahual y de todas las que habían en ese pueblo de Artiaga, ya no tuvieron piedad de ellas y les clavaron una vez más el machete y la aventaron para la lumbre. Aquella maldita no falleció al instante, porque dicen que ésta no paraba de reír. De hecho, se regocijaba y se atribuía todas las muertes de los niños desaparecidos del pueblo, de los pobladores y de los animales. Los campesinos, llenos de coraje, le prendieron más fuego a la nahuala y ésta murió lentamente. De hecho, emitía gritos de dolor, además de unos alaridos que eran horribles, y minutos antes de morir, juró vengarse de todos, de aquellos que le ocasionaron la muerte. Curiosamente, de la comadre Adela nada se supo. Unos dicen que huyó antes de ser descubierta, otros cuentan que se la comió la otra nahuala joven. Lo que sí se sabe es que en todo Artiaga, esto en el estado del norte del país, abundan todo tipo de brujas nahualas, de las que vuelan y de las que no vuelan, pero en especial de las que se beben la sangre de los niños, aquellos que están sin bautizar. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales del Señor Rufino Gómez Montes.